Por si las moscas, vamos a hablar del más reciente documental de Everardo González, del director. Me refiero a Una jauría llamada Ernesto. Vámonos al tráiler y regresamos para hablar con el mismo director. Acabé mi secundaria y ahí fue cuando pues, empecé a andar con la banda. Te jalaban, te escueleaban y después te dicen tu primer conejo, tu primer persona. Llega, ves cómo se desploma su cuerpo hacia el lago, y ya que tú lo matas, pues, te lo levantan y como si fuera un trofeo. A los que yo les alquilaba las armas, ellos me llevaban oro y plata. Y pues la policía también se presta para eso. A mí nomás lo que me gusta ver a tenerlas, intimidar a la gente. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Por dinero sí lo haces. Pero es, no sé, la moda de los morrillos. Y le dice el niño todavía, está bien morrito, güey. Si tienes más, te los compro. Andaba yo con un amigo con el que antes pues, me juntaba mucho. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos? Y dice, vamos, no hay pedo. Que él traía una pistola chiquita porque él tenía que manejar. En el tiempo en el que lo estuvimos venadeando, yo decía, no, ojalá y no los encuentre porque de aquí vamos a desencadenar algo muy fuerte. Los vimos y disparamos. No es como lo cuenta. No es de colores. Todo es blanco y negro. Estamos de regreso en el estudio y damos la bienvenida a Everardo González. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las Guillermo. moscas. Muchas gracias. Everardo, ¿te ha tocado filmar y dirigir documentales sobre la violencia en este país? Estoy pensando en El Paso y en La Libertad del Diablo. Este documental, en esa especie de trilogía, ¿qué lugar ocupa? Híjole, me gustaría pensar que el cierre, ¿no? Es porque ojalá se pueda. Sí. No sé muy bien, por lo pronto, y me lo pregunto mucho, ¿eh? Como que la película más reciente nunca se sabe si es la Sí, que el tema, cierra, ¿no? exacto, sí es el tema con El que... tema o hasta la carrera, cabrón, no se claro. sabe, ¿no? Por lo pronto, pues sí tienen relación, porque finalmente cuando El Paso es un proyecto que arranca un poco previo a La Libertad del Diablo, porque La Libertad del Diablo no se financiaba. Berta Navarro ofrece hacer El Paso. Yo saco 2 historias de La Libertad del Diablo para hacer El Paso, y La Libertad del Diablo de alguna u otra forma me ayuda a hacer el equipo más sólido. El Paso fue una película muy en solitario, pero La Libertad del Diablo me permite replicar al equipo y pues van un poquito de la mano. No sé cuál sea, pero te decía que ojalá fuera la última, el cierre, pues porque entonces el país estaría un poco más calmado también, ¿no? Sí, bueno, y este documental trata, digamos, un aspecto en realidad poco visto por las noticias, en fin, por el circo mediático, que es lo que tiene que ver con el tráfico de armas, en fin, del cual se ha hablado mucho, pero verlo, digamos, ver estas armas en las manos de estos adolescentes es un nivel de dolor y de cierta profundidad sobre la violencia y sobre el país que hemos construido, que es muy, muy fuerte y es, digamos, es una de las grandes contribuciones de este documental. ¿Cómo fue que acabaste en este tema de los adolescentes? Fíjate que justo por lo chocante que es la imagen de una 9 milímetros en la mano de un niño, a lo mejor por el contraste, ¿no? De tamaños inclusive, ¿no? Claro. Pero eso fue lo primero que a mí me chocó, la imagen de una 9 milímetros en mano de un niño, que era pues yo no sé si fue una portada o fue lo que me jaló leyendo La Virgen de los Sicarios de Vallejo. Yo no recuerdo bien porque fue hace mucho, estaba yo editando La Canción del Pulque, imagínate, entre el 2000 y el 2003. Yo ya no sé si me inventé la imagen o la vi, pero eso fue como la primera
el primer detonante para por lo menos empezar a imaginarme un país que le temía a sus niños. Luego vino Haciendo el cielo abierto en El Salvador, una conversación con Cristian Poveda que había hecho La vida loca, que hablamos mucho de eso, de lo impactante que era que los niños de entre 7 y 10 años fueran los que cobraban las cuotas de extorsión. También eso me llevaba mucho en la cabeza. En ese año yo creo que mi hijo debe haber tenido 2 años, muy chico. Y luego mi hijo se volvió adolescente, 12, 13 años, y el relato de un país armado en manos de niños de la edad de mi hijo me impactó mucho, ¿no? Pues sí, en un afán quizá muy protagónico, ¿no? Pero no podía yo dimensionar que alguien de la edad de mi hijo, que a mí en realidad me conmovía mucho su presencia, pues, ¿no?, fuera también al mismo tiempo potencialmente alguien amenazante para la sociedad. Y entonces empecé a escribir un poco Los Caminos, de la mano de Oscar Valdera y Daniel Arrea, Sí. Lo que iba a ser el relato de esta película. Bueno, lo que te quiero decir también es que, digamos, de la idea o de un sentimiento como el que describes al acto de la investigación, bueno, no es un paso muy valiente porque tú como los investigadores se meten en un mundo increíblemente volátil. Y una de las cosas impresionantes de este documental es la sensación, que no siempre se da, en donde tanto piensas constantemente en el director, el camarógrafo o el equipo que se está metiendo en la boca del lobo, con poblaciones muy vulnerables, que además tienen las armas, y que eso puede en cualquier momento salir mal. Hay cierta valentía, cierta temeridad, tanto en la investigación como en la ejecución. ¿Qué piensas de esto? Bueno, que sí definitivamente son zonas volátiles. De hecho, hubo más de una ocasión en la que había que contener al equipo porque, pues, no sé, llegaba alguien, siempre hay alguien a quien la cámara le incomoda, pues, ¿no? Aunque no lo estés filmando. Y siempre va a generar un poco de ruido para que no hagas tu trabajo. Bueno, porque además pues estás revelando unas actividades ilegales y unos testimonios que pueden incriminar a cualquiera. Pero fíjate que curiosamente no era por ahí lo que a alguno le podía molestar. Entonces, es el que molesta al lado. Es el que no permite que se grabe el sonido, etcétera. Porque algo que ayudó a que el acceso fuera un poco más dócil, vamos a llamarlo así, o más terso, fue la decisión narrativa del proyecto, que trabajaba en función de profundidades de campo y garantizaba que no se reconocía el espacio que se filmaba. Pero aún así... Es cierto, no es fácil saber si estás en la Ciudad de México, si estás en el norte. Y por otro lado, todo el dispositivo con el que se filmó la película permitía que también ellos jugaran con el equipo. Y entonces, como es un cinturón que tiene un brazo que coloca la cámara a 1 metro de distancia de la nuca, entonces mantiene un foco fijo que manda todo el resto afuera de foco en una paleta pues borrosa, pues, ¿no? Y era algo que se intercambiaban. Una parte compleja pudo haber sido, por ejemplo, el acceso a una zona que se conoce como La Fortaleza en el barrio de Tepito, que quizás si nosotros hubiéramos tomado un camino convencional habría sido muy complejo, pero yo, recordarás, tenía un espacio de formación chiquitito en la Narvarte, primero, luego ya la pandemia nos lo hizo quebrar. Ajá. Y ahí becamos a un muchacho que se apoda el AXA. El AXA creció toda su vida en el barrio de Tepito. Se formó con nosotros como por 6 o 7 meses, con todo el equipo de trabajo. Y cuando en pandemia no podíamos filmar por los protocolos que no nos lo permitían, yo le pedí que convocara a uno de sus amigos. Yo sabía que él, de alguna u otra manera, el arte y su lógica de vida lo había sacado del entorno de pandillas. Y él convocó a otro amigo que, coincidentemente y afortunadamente para el proyecto, eran dos traperos callejeros, ¿no? Y
pues les dimos rápido, Juanjo Sarabia, María Seco, Paloma, como el primer equipo de contención para ellos, un curso rápido, después de hacer varias pruebas con cámaras, para que se fueran a filmar 2 meses ellos. Y entonces, pues ellos empezaron a jugar con los amigos en el barrio, a intercambiarse la cámara, a filmar la cotidianidad, y entonces ya eran ellos que pertenecen al barrio, pues quienes filmaban, pues, ¿no? Eso alivianó todo. No me puedo imaginar que cuando recibías el No, material No, increíble, ¿qué porque ellos pensabas? subían a la nube todos los días Ajá. y yo lo descargaba, pues. Cada lunes teníamos una revisión con el equipo para orientarles por dónde. O sea, ellos iban de nuevo a Sí, ellos contigo. todos los días durante 2 meses filmaban. Ok. Pues claro que era muy emocionante, estás esperando como un correo, ¿no? Exacto. Estás esperando el paquete. Y entonces, claro que era muy emocionante. Claro, generaba angustia a veces porque tiene muchas torpezas también. Pues los chicos estaban aprendiendo. Pero yo creo que ayudó a que el equipo también de producción no presionara y entendiera que la lógica iba a ser otra. Después vino todo el recorrido que ya hicimos también nosotros con las cámaras rumbo a San Luis y Nuevo León, y estaba muy bien apalabrado, pues. Lo medimos. Pero lo dices con una tranquilidad enorme. Estás haciendo tratos con grupos que puede realmente, con la mano en la cintura, no cumplir el trato Sí. y convertirse en algo terrible, digamos. Sí. Afortunadamente no No, te pasó entiendo. nada. Y hay un, Fíjate que hay es un tema ahí, curioso. pero hay algo, digamos, adrenalínico en esta idea. Sí, sí, pero te voy a decir, es curioso, pero del lado de este estado paralelo, También hay, los tratos se fíjate cumplen. que se y cumplen. Está bien, Y sí. eso por un lado, y por otro lado uno no juega a ver si engaña. Totalmente. Sí, entonces Es yo lo creo que que es, si sí. uno entra, por ejemplo, estábamos por filmar un punto de tráfico casi en la zona baja de Monterrey y ya estaba apalabrado. Y porque había un youtuber que había filmado los accesos y salidas de ese punto y alguien se dio cuenta, en menos de 10 minutos de una espera muy tensa, simplemente dijeron se cayó el permiso, se tienen que ir ya. Y ahí tienes que entender que no negocias, ¿me Sí, explico? sí, no hay Que en ese ruegos, momento sí. te vas. Sí. O sea, yo creo que es una... Y pues la policía también se Es muy curioso, pero es un respeto a la palabra distinto, pues, al que puede ocurrir con el otro estado Claro, se que donde sí supone- puedes, que donde se sí puede supone haber, que manda, exacto. ¿no? Es muy extraño. Luego hubo un momento muy tenso, o que podría haber sido muy, muy tenso, pero no lo fue. Terminamos la última escena y cuando volteamos estábamos rodeados de muchachitos armados. Que funciona un poco como guardia de seguridad privada de la empresa, pues, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando llegaron a preguntar con todo respeto y con las armas abajo, que tenían que ver qué armas estábamos filmando. Ellos mandaron a alguien a que viera qué filmábamos. Tú les enseñaste Entraron a donde estábamos filmando. Ok, Les mostré cómo se veía la imagen. claro. Y regresó y me dijo el muchacho, no, y está todo bien. Y el tipo todavía cierra diciéndome, no, pues que ustedes están en su jale, pero nosotros en el nuestro. Y antes de irme me dijo, ¿por qué no nos vienes a dar un taller aquí para hacer películas? Hay una lógica particular, pues, de Pues sí. estos lugares que están, claro que son hiperviolentos, porque las armas están muy al acceso, son mechas muy cortas, pero también es un ejército muy obediente en muchos sentidos. Y si de arriba tienen la instrucción de que nos dejen trabajar, nos dejaron trabajar sin mayor problema, ¿no? A veces, pues es contrario lo que uno ve también en las otras guardias, ¿no? Claro. En las más corruptas, pues. En donde, claro, los códigos donde aparentemente Exactamente. tendrían que funcionar, ahí Así pueden es, justamente así es. quebrarse. Así es. Una de las cosas que también me llama la atención de este documental es que decidiste no contar una historia, o sea, no sostener
el documental en los hombros de un personaje, sino más bien es un documental, digamos, que va creciendo por la acumulación de los testimonios y por la creación de una atmósfera en general en donde todos esos niños y esos adolescentes de esas partes del país en realidad pues son las víctimas y los victimarios de y en esta doble condición pues lo mismo. O sea, ese es el retrato de esta terrible situación. Fíjate que nace un poco ya la estructura como narrativa de una crónica que escribió Óscar Valderas, con la que yo di clases muchos años, que se llama La Matachilangos y sus cómplices, que narraba el encuentro de las armas con los jóvenes, con un personaje ficticio, creo que se llamaba Ernesto, y la 9 milímetros que pues contaba un poco el tráfico, de dónde venía y en dónde se encontraban, pues, ¿no? Y claro, como era el punto de partida inicial también para empezar a pensar cómo se podía contar, pues era evidente que una sola voz no me iba a ayudar a construir, salvo que estuviese yo haciendo una ficción, la escalada de violencia que sufre un muchacho, ¿no? Porque si te diría yo que realmente la película cuenta los años previos a que un muchacho potencialmente pueda ser cooptado o reclutado, ¿no? Claro, comienza, digamos, con voces de niños, verdaderamente, y va... Y propiamente no son muchachos contratados para asesinar. Exactamente, pero que están en esos Exactamente, medios. son muchachos de las pandillas Exacto. que lo hacen, lo han hecho por venganzas, por territorio, y después entonces se vuelven brazo armado, pues, ¿no? Y entonces el coro trajo la jauría, la idea de contar lo que significaba la pertenencia en la pandilla y la relación con las armas, pues obtenidas es la parte que a mí me indignó mucho, ¿no? Obtenidas en su mayoría por fuerzas del Estado. El Estado es donde hablamos en efecto, fuerzas digamos, de del cómo Estado, funciona, ¿no? de dónde está la verdadera corrupción. ¿sí? Exactamente, en donde está la verdadera corrupción. Por supuesto que el crimen también las trafica, ¿no? Pero lo que narraban los traficantes de la cantidad de sobornos o que tienen que pagar millonarios para que no, de protección como si fueran, como si cobraran derecho de piso, para que no fueran interceptados por los contras. Pues eso es muy indignante porque todo este discurso del tráfico de armas está lleno de demagogia. Y el problema es que las armas siguen llegando a las manos de menores. Y un gran problema, que lo reflexionaba el otro día, que Caparrós lo describe muy lindo en Mi América, que habla de este continente que podría ser el más pacífico porque no tiene guerras entre países, que quizá el último fue las Malvinas, Inglaterra contra Argentina, pero que tiene en sus guerras intestinas siempre brazos armados adolescentes, pues, ¿no? Y entonces, claro que indigna saber que esos ejércitos, al menos en México, en una buena medida están nutridos por las fuerzas del orden y las fuerzas del Estado, ¿no? Mientras las tribunas máximas del gobierno, deja tú del Estado, pues lo niegan, ¿no? Totalmente. Es muy desesperante, cabrón. Una cosa que también me parece interesante notar, que lo leí en una entrevista que hicieron en El País, una nota en El País, es que la cámara sostenida desde la espalda y el punto de vista, digamos, de la nuca del protagonista, hace referencia también a los videojuegos. Ese es un punto de vista extraño, bueno, no extraño, en fin, que lo vemos en los videojuegos, que le da cierta neutralidad y cierta... también con una sensación que a mí me parece un poco escalofriante, porque se parece también a estos juegos violentos. Sí. ¿Lo pensaste así o...? Pues se tuvo que resolver un poco así, porque retratar menores de edad era muy complejo en términos éticos, en términos legales, y entonces había que resolverlo. La manera que a mí se me ocurrió fue ese camino, que empezó a ofrecer otras rutas también, ¿no? Que iban a traer otro significado, otras maneras de narrar. En realidad, el inicio es una solución a un impedimento que tenía la película. Después va tomando otros significados. Yo siento,
por mi propia experiencia, que a la violencia se llega jugando desde que uno es niño, pues. O sea, nos enseñamos jugando al ejercicio del sometimiento y al ejercicio del poder en contra de otro, en general, en los juegos. Pero lo que sí creo que en esta saturación audiovisual que tenemos, que incluye los videojuegos, nos vamos vacunando un poco y nos deja de impactar muchas cosas. Están muy habituales, incluso el sonido, ¿no? La adrenalina de saberte perseguido. Y ahí entendí un poco también por qué funcionan los videojuegos de tirador en primera persona, que tiene que ver con esto, porque el único punto que tú no revisas es tu espalda. La espalda. ¿Verdad? Y pues claro, no es que a mí se me haya ocurrido, es que por eso funcionan también, porque te generan una tensión, porque es el único punto vulnerable que tienes, que es efectivamente el punto más vulnerable que tiene un muchacho armado, que va a enfrentarse con otro, pues, ¿no? Entonces va tomando esas resoluciones, ¿no? Yo siempre tuve muchas dudas, Guillermo, y sé que hay gente que se desconecta, por ejemplo, por no reconocer el rostro, unos por necesidad de vincularse emocionalmente, otros a veces porque necesitan reconocer quién es el rostro del mal, pero antier en una proyección que me impactó mucho, hubo una mujer que se acercó y me dijo que a su esposo lo había asesinado un muchacho de la misma edad. Sí. Y que ella había podido ver la película porque no mostré sus rostros. Pues sí. Y entonces que me agradecía eso, ¿no? Que se hubiera decidido así. Entonces, claro, siempre tiene puntos de vista complejos. Yo siempre me quedo con esos que son un golpe fuerte, porque te lo dice alguien en primera persona que lo padeció. El cine tiende mucho a la apología y a mirar como con paternalismo muchos problemas. Tendemos mucho a eso. Yo no escapo para nada de ese rollo. Pero le da mucho sentido al trabajo alguien que está sentado viendo una película y baja para comentártelo, pues. Entonces genera una tensión, genera una vinculación por la narrativa, por la palabra. Pero le da sentido también a tu trabajo. Y le ¿no? da sentido, claro. Otra protagonista es la música. Sí. Bueno, además estas comunidades, estos jóvenes tienen estilos musicales muy característicos y esto está reflejado en la película. Fíjate que yo quería trabajar con Andrés Sánchez, que es un extraordinario músico, no solo de películas, en general es un músico brillante. Y no llegábamos porque, claro, nuestros referentes no son la calle. Entonces, claro, sus referentes eran los Beastie Boys, Sí, así, no nada que ver. Entonces le dije, ¿por qué no? Le mandaba yo referencias de Julio Voltio, por ejemplo, dominicano, o de Teo Calderón, y no llegábamos. Y entonces convocamos otra vez a AXA, al mismo chico, que era músico, y a Kong, el otro amigo que era músico. Y entonces juntos, Andrés, AXA y Kong, empezaron a trabajar sobre la construcción musical de la película, y luego entra Matías Barberis, que es no solo un diseñador sonoro que yo considero extraordinario, sino que además se vuelve una especie de productor musical porque se integra la música con el sonido directo y con la construcción del ambiente, que lograron algo que para mí fue muy sorprendente. Y me conmovía mucho cuando fuimos al estudio a grabarlos porque yo sentí que Andrés respetó mucho lo que los chicos habían mandado, y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, estábamos grabando la última pieza, la última rola de la película, y él, cada decisión que iba a tomar, la consultaba con los dos muchachos que estaban sentados ahí, ¿no? Como que esa imagen nunca se me va a olvidar de lo que hace un artista que entiende que el otro es su par, independientemente de dónde venga, a qué género se dedique, etcétera. Y se trabajó en muy buena onda, la verdad que sí. Y pues el resultado es eso. Ahora, la cosa es que para eso las películas solo se pueden ver en las salas de cine, para que eso se sienta, pues, claro, ¿no? Entonces, y luego el destino ya de las películas es la tele. Bueno, pues justamente te iba a preguntar sobre la distribución de la película. Pues mira, la película lo compró los derechos de exhibición, la licencia, la compró VIX. Ajá. Y yo llegué a un arreglo desde las compañías
a que la película estrenara un Te poco en salas. resististe a Es que llegar sí, a ese porque- punto. es que sí, porque yo sé que suena bien romántico, a veces muy farol, pero no, sí están pensadas para que suenen y Para se que vean de suene, otra sí, sí. manera y porque además la película es exigente. O sea, Sí, sí, no es necesitas una tarde entrar de en la palomitas. convención, Exacto, sí. porque tiene una lógica de rodaje distinta. Entonces, si no está el espacio en donde se apaga la luz, en donde te dice, listo, apagaste tu teléfono, no hay pausa, pues es difícil entrar en la convención y entonces, claro, no se puede ver mucho por etapas, ¿no? Y se pierde mucho lo que ya de por sí se está perdiendo, que son los oficios del cine, pues, ¿no? O sea, realmente yo hablo con gente como Matías o María Seco, Paloma misma, la editora, o Andrés, así, y todos los pequeños detalles que requieren de una formación previa compleja para entender el sonido, luego la mezcla que hizo Jaime Bakshi y Mitch Kutulek, pues es otro boleto, güey. Claro, no quiero decir que sea el único camino, ¿no? Pero es, digamos que el recipiente para el cual se hizo, o por lo que se empezó a hacer mucho tiempo atrás. Claro. Y Bueno, la neta es que fueron buena onda, dijeron que sí, ¿eh? me parece bien. Todo para decir que véanla en el cine, por favor, que sí se va que va a estar, pero también estará en la plataforma de VIX. Se nos ha terminado el tiempo, Sí, mi querido, bueno, pero está bien. te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí en Por Si las Moscas. Gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.